finales como para a ver si ustedes pisan el palito o es capciosa, ¿no? Bien. Ahora, esto, tú no sé si se acuerdan del desarrollo de esto, pero para llegar a eso, a esta parte, el planteo que se hacía es, ante una variación muy pequeña de x, para un delta x muy pequeño, el delta y tiene que ser muy pequeño. O sea, esto sale, a veces en análisis uno no da en el desarrollo de esto, pero de hacer un pequeño desarrollito planteando esto, que ante un incremento pequeño en x, tan pequeño que de hecho tiende a 0, el incremento en y también tiende a 0. Porque si eso no pasara, voy a tener un salto. O sea, un delta x chiquitito, si el delta y no es chiquitito, tengo un salto en la función. ¿Ah? Nosotros acá el tema de continuidad no lo vemos tanto porque es difícil. Porque, a ver, si yo ahora me paso a análisis 2, y sobre todo, no sé, por ejemplo, una función de dos variables, ¿ah? La idea es la misma. Si yo pudiera hacer la gráfica de esa superficie en el espacio y veo que no tengo huequitos, no tengo cosas raras, la función es continua, pero es difícil hacer eso. Entonces, las tres condiciones son las mismas. Lo único que cambia es que ahora tengo una función de dos variables, entonces voy a tener, primera condición, que exista la función en el punto que yo esté analizando, en este caso es x sub 0 y sub 0. Segundo, que exista el límite de x y que tiende a x sub 0, que tiende a y sub 0 de la función f. Y tercero, lo que está dado, ¿no? Que el límite de x y que tiende a x sub 0 y a y sub 0 de esa función f me dé lo mismo que la función evaluada en el punto. Y acá el problema de análisis 2 es que el ítem 2 es difícil, porque se acuerdan lo que vimos la vez pasada, no es fácil demostrar que un límite exista, ¿no? Hay que hacerlo por definición, y hacerlo por definición es complicado. Todo lo que ustedes se acuerdan en análisis 1 se aplica acá también. O sea, que si yo tengo una función donde, no sé si existe o no, pero el límite sí existe, si yo pudiera demostrar que el límite existe, entonces voy a tener un punto de discontinuidad evitable. ¿Ah? Si no se cumple esta o esta, o no se cumple esta, por ejemplo, pero sí se cumple la 2. ¿Me siguen con esa idea, no? Sí, profe. Bueno. Acá yo hice una función de dos variables, pero esto yo lo podría graficar y ver, pero yo esto podría extenderlo a más de dos variables. Yo podría poner tres variables independientes, y lo que se va a cambiar un poquito es que acá va a haber z sub 0, acá va z, z que tiene z sub 0, o sea, pierdo el sentido gráfico, geométrico de esto, pero las condiciones de continuidad las puedo aplicar a más variables si quisiera, ¿sí? Ustedes van a ver que a medida que avancemos, en general no va a ser siempre con dos variables, porque eso se puede graficar y tiene una interpretación gráfica, estas funciones. Pero muchos de los conceptos los podemos extender a más variables. ¿Ah? ¿Todo con eso? Así pasamos a incremento. Borro. Borro. Incremento. Esto lo necesitamos para caer ahora a derivadas, ¿sí? A ver, repaso bien rápido. Luego de este lado análisis 1 porque lo vamos a borrar. ¿Ah? ¿Qué era el incremento? Si ustedes se acuerdan de análisis 1, yo tenía una función de una sola variable, ¿ah? Y podía definir el incremento de x y el incremento de y.
La variable independiente mía es la x, o sea, la variable que yo incremento, a la que yo puedo modificar, es la variable independiente, o sea, x, y a causa de incrementar la x, obtengo un incremento en y. Entonces yo decía que si yo a la variable independiente le doy un incremento delta x, la función recibe un incremento y. Y de acá yo podría despejar delta y. ¿Qué va a ser? F de x más delta de x menos, esa y pasa para acá restando. Pero esa y es igual a f de x, como para dejar todas f, entonces queda así. Por eso, el incremento de y yo lo veo como la función incrementada menos la función sin incrementar. Y geométricamente, ¿qué quería decir eso? Que yo tengo x y... Supongamos que tengo una función así. Esta sería f de x. Yo tomo, no sé, un valor medio genérico acá, que le llamo x. Esa variable tiene imagen. Acá está f de x, ¿ah? La imagen de ese punto. A la variable independiente yo la incremento un poquitito, supongamos por ahí. Acá voy a tener x más delta x. Esto tiene su imagen. ¿Ah? Si la imagen de x es f de x, la imagen de x más delta de x va a ser f de x más delta de x. Y ahí puedo ver lo siguiente, o sea, la función estaba acá y pasó a estar allá arriba, la función, ¿sí? Entonces, se incrementó, cambió desde ese valor hasta ese valor. Y ese valor es, si extiendo acá, es esa distancia, ese es el delta I. Y ahí lo veo cómo calculo delta I, y bueno, va a ser, ese segmento va a ser esa altura menos esa altura, que es lo que está puesto ahí arriba, ¿no? Función incrementada menos función sin incrementar. ¿Me siguen con eso, no? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. ahora, eso va a dar análisis 1. Si yo ahora me vengo acá a una función de dos variables, se me complica un poquito porque ahora tengo dos variables, ¿no? Entonces, ¿a quién incremento? ¿No? Entonces, lo que vamos a hacer es definir lo que se llama incremento parcial. Es bastante sencillo. Yo voy a decir, por ejemplo, ¿no? Delta Z, porque ahora mi variable es Z, pero le voy a poner una X acá abajo para decir, es el incremento que recibe la función Z cuando yo incremento la variable X. ¿No? ¿Y cómo sería ese incremento? Y bueno, va a ser la función donde incremento solamente la X, pero no a la Y, menos la función sin incrementar. O sea, es lo que estaba dando, nada más claro, como tengo dos variables, tengo que ver a quién incremento. También puedo incrementar, en vez de incrementar a la X, puedo incrementar a la Y. Entonces va a ser la función donde incrementé a la Y, pero no la X, menos la función sin incrementar. Estos dos se llaman incrementos parciales. Como acá. Incrementos parciales. Y también puedo, ¿por qué no?, incrementar las dos al mismo tiempo. Entonces voy a obtener ahí sí un delta Z, que va a ser la función donde incrementé a las dos variables menos la función sin incrementar. ¿Ah?
A ese último se le llama incremento total. ¿Vamos con eso? Profe. Sí. No, que sí se entiende. A ver, ¿cómo se interpreta geometría? Porque recién acá en el caso de análisis 1 hicimos un gráfico. ¿Cómo se interpreta eso geométricamente? Es un poquito difícil el gráfico, así que vamos a intentar hacerlo. Vamos a ver qué sale, ¿sí? Porque tengo que hacerlo en 3 dimensiones ahora. Lo voy a intentar hacer ahí, ¿no? Acá tengo X y Z. ¿Ah? Voy a verificar azul. Fíjense, voy a hacer acá, porque creo que va a salir un poco mejor, una superficie, supongamos que sea un octavo de esfera. ¿Sí? O sea, alguien imagina un poquito, ¿no? Yo acá tengo los ejes, los 3 planos, y eso que yo estoy graficando ahí es los cortes de esa esfera contra los 3 planos. ¿Ah? Tengo una pelotita ahí. A ver, lo voy a hacer acá en negro todavía. Voy a tomar algún punto genérico, supongamos acá X, y supongamos acá Y. ¿Ah? En el dominio. Si yo hago, extiendo un poquito por acá, extiendo un poquito por ahí, acá tengo un punto del dominio. ¿Ah? Cuando yo tomo un valor de X cualquiera, lo que estoy diciendo es que me voy a mover en ese plano. Es un plano X constante. ¿Ah? Ese plano X constante corta, fíjense, vuelvo a hacerlo en azul, a la función en una curva que va a ser más o menos así. Siempre que hago azul es porque es parte de la función de la superficie. ¿Ah? Y también, si yo corto la función esa con un plano y constante, un plano y constante es más o menos ahí, más o menos por acá. ¿Ah? Y cuando ese plano corta a la función, me va a dar una curva que va desde acá hasta ahí, en perspectiva, ¿sí? Va a ser más o menos así. Bueno, ahí más o menos. Y, a ver, acá, ese puntito tiene como imagen, ahí, se ve más o menos, ¿no? Sí. Ajá. O sea, todavía estoy parado ahí, ¿sí? Mi punto ese tiene como imagen ese tabla. Ahora, supongamos que quiero, no sé si lo vamos a hacer los dos, vamos a hacer alguno, porque si no, se va a complicar mucho que el gráfico, ¿verdad? Supongamos que quiero hacer el incremento parcial de z con respecto a x, o sea, el primero que está ahí. ¿Qué quiero hacer entonces? A la y no la muevo, porque no se mueve y quiero incrementarlo a x. ¿Ah? Me va a venir para acá. Vamos a hacer el segundo, que va a ser un poco más fácil. En vez de hacer el primero, voy a hacer el segundo. Voy a incrementar la y. La y, que está ahí, si yo le incremento, me vendré, supongamos, hasta por acá. Acá estaba ahí, incrementé ahí. O sea que ahora ese punto que estaba ahí va a ser y más delta y. ¿Ah? Porque esa distancia que está acá es delta y. Se movió y, pero x siguió estando ahí. ¿Ah? Entonces ahora, ese plano que era ahí constante, que era un plano paralelo a la pared, se me movió más o menos hasta por acá. ¿Sí? Y eso
corta la función en una nueva curva que va a ser más o menos ahí, algo así. La imagen ahora, ese puntito, ¿qué pasó? Yo estaba parado ahí, cuando incrementé ahí, le di un incremento delta I, me moví hasta para allá. O sea, ahora mi imagen está por acá. ¿Sí? Bueno, la variación que sufrió o que recibió del Z estaba ahí, y en este caso bajó hasta allá, la puedo medir. Fíjense que, por ahí confunde un poco el gráfico, pero estos dos puntos y estos dos puntos están todos sobre el plano SX constante. O sea que no hay mucha perspectiva acá, sino que si yo acá trazo así, este segmento, ese que está ahí, es el delta Z, porque es el incremento de Z, que en este caso solamente lo hice con I. ¿Sabe más o menos, no? Sí, profe, está re bien. Bueno, acá yo no, en el apunte pueden tener un gráfico un poquito mejor, pero yo no hago otro acá porque se nos empieza a complicar, pero yo podría haber hecho el mismo análisis. En vez de mover la Y, dejo la Y donde estaba, muevo la X, o sea, incremento la X, entonces ese plano que estaba X ahí se viene más para adelante, y ese segmentito lo voy a tener más para acá, pero es lo mismo. Y también puedo representar gráficamente estos dos, o sea, tengo que incrementar los dos y veo qué segmento queda. ¿Ah? Pero bueno, esa es la idea. ¿Vamos con eso? Sí, profe. Bueno. Ahora, si me paso a derivada parcial. Derivadas parciales. ¿Se ve el negro o está medio...? Ahora no se me acá un poquito de tinta. Yo creo que ustedes más o menos se acuerdan del concepto de derivada. ¿Cómo se definía derivada en análisis 1? Ahí está. Profe, Sí, una consulta. El dime. gráfico que hizo recién Sí. es el incremento de Y, Z y X queda constante, ¿verdad? Claro, eso se llama incremento parcial de Z con respecto a Y, o incremento parcial de Z incrementando a Y, porque a la X la dejé constante, la X no se movió. Claro. Solamente le di un delta Y. Ah, ¿Sí? perfecto. Listo, Yo hice entonces, ese gracias. propósito porque es el que está menos en perspectiva. Si hubiera hecho el otro, sí me complico un poco más el gráfico porque lo tengo que hacer más en perspectiva, pero pues sí. Ah, buenísimo. Sí. Bueno, recién no lo dijimos, ¿no? Pero acá estamos haciendo con dos variables y puedo hacerlo eso. Yo podría hacer incremento de funciones con más variables. No tengo una representación gráfica, pero podría plantear con n variables, ¿sí? O sea, la idea es que ustedes puedan esto generalizarlo, ¿no? Derivadas parciales. Yo creo que todos se acuerdan que la definición formal de derivada para una función de una sola variable, ¿sí? ¿Se acuerdan? Derivada se definía como el límite para delta x que tiende a 0, ¿de qué cosa? Del cociente incremental. Esa es la definición formal de derivada. ¿Ah? Ahora se me complica porque ahora cuando me voy a dos variables, si bien puedo plantear algo parecido, yo no tengo un solo incremento, sino que tengo incrementos parciales, depende a qué variable incremente. Entonces, voy a borrar acá. Yo voy a poder plantear ahora con una función de dos variables, dos incrementos parciales,
Y eso me va a dar lugar a dos derivadas parciales. Entonces, voy a plantear límite. Supongamos, para delta x que tiende a 0. ¿De quién? De el incremento parcial de z con respecto a x sobre delta x. Ese incremento lo vimos recién y era así, límite delta x que tiende a 0 de. Eso era la función f, donde yo incrementé solamente a la x, pero a la y la dejé constante, menos la función sin incrementar. Y a eso lo divido por delta x. Ese es mi cociente incremental, y al resolver ese límite yo obtengo la derivada parcial de z con respecto a x. Esa es una notación. ¿Ah? Y la otra notación, vamos a usar las dos nosotros, se lee como derivada parcial de z con respecto a x. Ese simbolito es como un 6 al revés. ¿Ah? Es el símbolo de derivación parcial. ¿Ah? No es una d, es como un 6 al revés. Ya vamos a ver, por ahí es más cómoda esta notación, pero esta tiene otra ventaja que la vamos a ir viendo más adelante. ¿Sí? O sea que vamos a usar las dos. A veces vamos a usar esta y a veces vamos a usar esta. ¿Ah? Bueno, esa sería la derivada parcial de z con respecto a x. Lo que yo puedo plantear también es la derivada parcial. ¿Qué pasa si en vez de incrementar a x, incremento a y? O sea, voy a tener el incremento parcial de z con respecto a y sobre delta y. Fíjense que esto no es límite doble, porque yo tengo una sola variable en este límite, es un límite de análisis 1, porque tengo una sola variable. Mi variable para el límite es delta x, o delta y en esta. ¿Ah? Esto va a ser límite de delta y que tiende al 0 de. Bueno, acá lo que incrementé es la y menos la función sin incrementar sobre delta y. Y eso me da la derivada parcial de z con respecto a y. ¿Sí? Derivada de z con respecto a y. ¿Se entiende la idea, no? Sí, profe. Sí, profe. Y acá de nuevo, nosotros no lo hacemos, pero yo tuviera una función de 3 variables, y bueno, voy a poder encontrar 3 derivadas parciales haciendo el mismo concepto, ¿no? O sea, lo que tenemos que ver ahora es qué quiere decir esto, o sea, cuál es su interpretación geométrica. ¿Ah? O sea, vamos a hacer un repaso un poquito de análisis 1 y lo hacemos con análisis 2. Yo generalmente hago primero análisis 1 y después análisis 2 para que vayan agarrando la idea y van a ver que todo, o casi todos los temas, es una generalización. ¿Ah? Desde ese punto de vista es fácil. En análisis 1 ustedes tuvieron que aprender esto y de dónde venía y cómo es el límite y demostrar derivadas. Acá como que el concepto cae más natural porque se supone que esto ya lo saben. ¿Ah? ¿Cómo era análisis 1? O sea, ¿qué era derivada? ¿Cómo se veía? ¿Cómo se interpretaba geométricamente la derivada? ¿Sí? O sea, que yo tengo una función de una sola variable y podía calcular su derivada primera, su derivada. A Profe. ver, sí. ¿Y esto no lo podemos escribir juntos? Tipo los límites que acabamos de escribir. No entendí de todo. Las definiciones del límite que acabamos de escribir, ¿no las podemos escribir juntas en vez de el incremento de z que depende de x y el incremento de z que depende de y? ¿No se puede escribir todo junto? ¿Qué salió todo junto? O sea, esto me da eso. La derivada entera pregunta si
No, Lo que no sea parcial, dice ella. no. Bueno, está buena la pregunta. No puedo, porque no tengo una... O sea, vamos a ver qué pasa si lo quiero hacer junto. Hay otro concepto que viene un poco más adelante. Yo lo que estoy haciendo, y ahora vamos a ver un poco ahora, es solamente jugar con una de las dos variables, ¿sí? No puedo hacer una derivada total, sería una derivada total, incrementando los dos al mismo tiempo. Primero tengo un límite doble, ¿sí? Pero sí, ese concepto de lo que voy a decir va a venir un poquito más adelante. ¿Sí? O sea, por ahora tener paciencia, pero no. Vamos a ver que estas son importantes porque es sencillo de calcularlas, y después sí vamos a hacer en otras direcciones. Porque esto ahora, cuando hagamos un gráfico ahora, va a ver que esto tiene que ver con unas direcciones. ¿Sí? ¿Vamos más o menos? Sí, gracias. Pero sí, algo de lo que decía después más adelante viene. ¿Cómo se vería geométricamente? Yo quiero que veamos geométricamente qué era esto y después lo vamos a hacer allá, ¿no? Ahora va a ser más complicado. Pero, a ver. Yo creo que todos más o menos se acuerdan cuál era la interpretación geométrica de derivada. ¿Ah? No sé, si yo hago... supongamos esa función así. Supongamos que me pongo más o menos por acá. Acá tengo un punto genérico. Si yo a X les doy, lo voy a hacer grande a propósito, ¿no? Si yo a X le doy un incremento delta X, supongamos que me muevo de acá hasta allá, acá tengo X más delta X, ¿ah? O sea que esa distancia es delta X. Tengo acá f de X, y tengo acá, bueno, más o menos ahí, la imagen de ese nuevo punto, que va a ser f de X más delta X. ¿Ah? Hasta ahí ese gráfico muy parecido a lo que hicimos recién. Pero ahora empezar a meter algunas cositas. A ver, si yo extiendo esta recta por acá, este también lo extiendo un poquito ahí voy a marcar cuál es delta I. Delta I es la diferencia o el incremento que tiene I. O sea, esa distancia. O sea, es esta distancia delta I, ¿sí? Fíjense, acá yo tengo ahí un triángulo rectángulo. ¿Ah? Ese triángulo rectángulo tiene como catetos delta I, y el cateto de acá abajo es delta X. Para tener un triángulo me está faltando la hipotenusa. Entonces yo puedo, a este punto le llamo A este punto le llamo B, y trazo una recta secante. A ver, lo voy a hacer con esto. Voy a intentar trazar una recta entre el punto A y el punto B, ¿sí? O sea que va a ser más o menos ahí. Supongamos, ¿no? Esa recta, que está en rojo, se llama recta secante. Lo voy a poner acá. Bueno, borro acá, entonces les podemos hacer un gráfico ahí. Esa es recta secante. Es una recta que pasa por dos puntos. ¿Ah? Bueno, ahora, fíjense lo que es negro. Esa recta secante acá forma un ángulo. A ese ángulo le puedo llamar alfa. A ese ángulo lo puedo ver como el ángulo que forma la recta secante. Alfa también lo veo ahí, el mismo ángulo, ¿sí? Pero, si a ese ángulo alfa lo veo también ahí adentro del triangulito ese, lo puedo calcular a ese ángulo. Ese ángulo alfa sería así. Tangente de alfa, tangente es opuesto sobre adyacente, o sea que me queda
delta y sobre delta x. ¿Ah? Entonces, ¿quién es alfa? Es el ángulo que forma la recta secante. Y la tangente de alfa es la pendiente de la recta secante. Porque se acuerdan que la pendiente de una recta era la tangente del ángulo que forma la recta con el eje de las x. ¿Me siguen hasta ahí, no? Sí, bro. Sí, profe. Claro. Ahora, hasta ahí no me metí todavía el tema de derivada. Derivada, ¿qué era? Era a ese cociente, que es el cociente incremental, tomarle límite para cuando delta x tiende a 0. ¿Qué pasa cuando delta x tiende a 0? Si luego que delta x, que es esto, se hace cada vez más chiquito, o sea, luego que tiende a 0, ¿qué va a pasar en el gráfico? Fíjense, el puntito ese A lo dejo clavado ahí, no se mueve. Pero el puntito B, como delta x se está achicando, supongamos, no sé, en vez de estar ahí, lo traje a la mitad, voy a tener un nuevo puntito B, que va a quedar por ahí. La recta secante, si yo la vuelvo a trazar ahora, el A no se movió, pero el B de acá se vino hasta por allá, entonces la recta secante se separa un poquito más, ¿sí? Se pone un poquito más vertical, pero tengo una nueva recta secante. ¿Ah? Yo acá no lo hago en el gráfico porque no se complique tanto, pero y si lo sigo achicando, la recta secante se pone cada vez un poquito más vertical hasta que en el límite, o sea, cuando delta x tiende a 0, el punto B tiende al punto A, se acerca muy mucho al punto A, ¿sí? Y esa recta secante se transforma, voy a intentar graficarla acá, o sea, así, ¿no? La recta se va como poniendo un poquito más vertical, y cuando el punto B está tan al lado del punto A que se confunden, la recta queda más o menos así. ¿Sí? Bueno, se va para de arriba. ¿Se ve, no? Sí, profe. Bueno, esa que está en verde se llama recta tangente. O sea, la secante se transforma en recta tangente. ¿Cómo se transforma? Haciendo que delta x tiende a 0, o sea que el punto B tiende al punto A. ¿Ah? Esa recta tangente forma acá un ángulo, ¿también? Que le voy a llamar beta. ¿Sí? O sea, alfa es el ángulo de la recta secante, beta es el ángulo de la recta tangente. ¿Y cómo puedo calcular ese ángulo? Y bueno, ¿qué hice para llegar a ese ángulo? Si yo tomo límite para delta x que tiende a 0 de ese cociente incremental, obtengo la tangente de ese ángulo beta. ¿Ah? Entonces, geométricamente, la derivada de la función en un punto, ese punto, el punto x, me está dando la tangente del ángulo que forma la recta tangente a la función en ese punto. ¿Sí? Con ese, ¿se acuerdan de eso, no? Sí. Sí, profe. Con lo cual, ahí tengo una definición, esto también es uno, ¿no? Pero tú puedes quiero aplicar ahora. Tengo una definición de qué es recta tangente. ¿Ah? Una definición de recta tangente, que es una definición un poco geométrica, es, ¿qué es una recta tangente? Es una recta secante donde un punto tiende al otro. ¿Ah? Eso es una forma de definir recta tangente. Es una recta secante donde uno de los dos puntos tiende al otro. Cuando llega al otro como límite, la secante se transforma en tangente. ¿Ah? La otra definición de recta tangente, entonces esto repaso porque necesito que sepan, o sea, se acuerdan de esas cosas, ¿no? ¿Cómo definen, al margen de esa otra, qué sería una recta tangente? ¿Cómo definirían ustedes una recta tangente a una función? Que la corto en 2 puntos. Perdón, en uno, la tangente.
Bueno, la respuesta no es correcta porque mira. Fíjate, o sea, esto lo hago a propósito porque no sé si han rendido análisis 1 o no, pero después se toma análisis 1 estas cosas. Esta es x al cubo, ¿no? Supongamos acá. Yo hago lo que vos dijiste, ¿no? Esa recta la corta en un solo punto. Pero no es recta tangente. O sea, estamos todos de acuerdo que eso no es una recta tangente. ¿Sí, no? Sería, Entonces, profe, que toca a la función en un punto, digamos. bueno, pero esa le toca en un punto también. ¿Por qué no es recta Sería que la tangente? toca, pero no la corta. No, porque mira, en x al cubo, la recta tangente que pasa por ahí es el eje de las x, es así. De hecho, eso que está ahí es un punto de inflexión. Una definición de punto de inflexión es el punto donde la recta tangente atraviesa la curva. O sea, la recta tangente puede atravesar la curva. O sea, ¿me siguen o no? Como que acompaña la concavidad de la función. Como que acompaña la... Bueno, no sé si la entiendo del todo, pero para... O sea, y de hecho, mirá, yo porque lo estoy chicaneando también con esto, ¿no? Miren, si yo me pongo ahí, ¿sí? Y trazo, como lo hago en negro acá. Trazo ahora sí bien una recta tangente. La recta tangente va a ser más o menos así, ¿verdad? Y la corta en otro punto. O sea, una recta tangente puede cortar a la función en más de un punto. De hecho, lo puede cortar en infinitos puntos, porque si yo tiro seno, por ejemplo, seno, ¿no? Seno hace así. Bueno, más o menos. Salió horrible el seno, ¿no? Pero si yo tomo la recta tangente en ese punto, es ahí, y la corto en todos los piquitos, ¿ah? Todos los puntitos ahí. O sea, esa recta tangente la corta infinitas veces a la función. Entonces, esa definición de que la corta una sola vez o de que no la cruza, no es correcta. Que forma un ángulo nulo con la curvatura. Bueno, a ver, si bien esa me gusta más, sí, pero habría que definir, bueno, cuál es el ángulo que tiene la... O sea, porque cuando uno ve ángulos, cuando uno trabaja con ángulos, generalmente trabaja con ángulos de rectas. Entonces, ¿cuál sería el ángulo de una curva? Pero esa me gusta un poco más porque ahora, a ver, repasamos un poquito. Yo les digo cuál sería la única definición correcta de recta tangente. Y aplicando el concepto de derivada, ¿no? A ver, Profe, sí. ¿puede ser que era con la pendiente? Y bueno, sí, a ver, vamos a repasando eso. A ver, estamos todos de acuerdo que, no sé, en ese punto pasan infinitas rectas, ¿no? Un montón. Cada una de esas rectas tiene una pendiente distinta, ¿sí? Es lo único que cambia. Ahora, hay una sola, que es la recta tangente, cuya pendiente es igual a la derivada de la función esa en ese punto. O sea, yo esa función la derivo, la evalúo para ese valor de x, para este valor, y me va a dar un número. Me va a dar la tangente del ángulo que forma la recta tangente de la función en ese punto. O sea, la recta tangente es esa que tiene como pendiente la derivada de la función en ese punto. Y fíjense que esa definición no me dice a mí si la puede cortar un punto 2, si la puede atravesar, o sea, no me importa, digamos. ¿Ah? Y si lo quiero unir con lo que dijeron recién, sí. Una curva es difícil, o digamos, ¿cómo decimos qué ángulo tiene la curva ahí? Porque ¿cómo medimos ángulos si es una curva? Sí se define que el ángulo de una curva es el valor de la pendiente de la recta tangente en ese punto. O sea, el ángulo que tiene ahí se define como el valor de la derivada evaluada en ese punto. Entonces la recta tangente podemos decir que es la que tiene el mismo ángulo que la curva, pero el ángulo de la curva se define con derivada. ¿Sí, más o menos? ¿Sí? Sí, profe.
Sí, profe. Bueno, entonces, yo para que puedan definir bien qué es recta tangente. Voy a borrar ahí. Borro acá. De hecho, a ver, yo creo que esto se tienen que acordar ustedes más o menos, ¿no? A ver, si yo hago así, esto es análisis 1, ¿no? Pero, qué sé yo, x al cuadrado. ¿Sí? X al cuadrado es más o menos así. Sobre todo la parte de la derecha. ¿Ah? Esto es X, esto es Y. Supongamos, no sé, supongamos acá, para hacer que hay números distintos, 3. Ese puntito, ¿no? Ese valor de X. Tengo acá, tiene una imagen. ¿Cuánto vale la imagen primero? 9. 9, sí. Bien. O sea, 3 al cuadrado, 9. Ahora, por ese punto que yo marqué ahí, pasa una recta tangente. Más o menos así. ¿Ah? Esa es recta tangente. Acá forma un ángulo. Alfa. O beta. Vamos a ponerle beta porque coincide con el aquel. ¿Ah? Un ángulo. Beta. Entonces, la pregunta es, ¿cómo calculo beta? ¿O cuánto vale beta? ¿Cómo harían para calcular beta? Con trigonometría. Pero no puedo por trigonometría porque mira, si yo lo quiero hacer por trigonometría, ¿no? Mira, acá tengo un ángulo de 90 grados. Hasta ahí viene bien. Tengo un triángulo rectángulo. Hasta ahí vengo bien. Este cateto vale 9. O sea que hasta ahí vengo bien. Pero el cateto adyacente no lo tengo porque 3 es la distancia de acá hasta allá. ¿Sí? Y no tengo este valor ahí. O sea, no sé cómo calcular ese cateto. ¿Por qué no lo puedo calcular? Porque no tengo la recta. O sea, no tengo la ecuación de la recta. ¿Cómo calcularía beta? Sacando la derivada del punto. Derivando. Claro. Entonces, ¿qué digo? A ver, esa es la función que yo tengo, la que está en azul. La derivada es 2x. ¿Sí? Ahora, la derivada valuada en el valor 3, que es el punto que estoy estudiando, me da 2 por 3, 6. ¿Sí? Y acá aplico el concepto. ¿Qué es 6? ¿Qué quiere decir 6? La tangente del ángulo beta es 6. ¿Por qué? Porque la derivada de una función valuada en un punto me da la tangente del ángulo que forma la recta tangente. O sea que si yo quisiera calcular beta, ahora sí voy a la calculadora y pongo beta, va a ser el arco tangente, ¿sí? La inversa de 6. Y ahí lo voy a tener en grados, en radianes, digamos, pero... ¿Me siguen con eso, no? Sí, profe. Vamos. Sí, profe. Borro acá. Borro acá. Ahora, bueno, todo eso es análisis 1, ¿no? Si ahora vengo a análisis 2, se me complica, pero tengo que hacer. Voy a tener función de dos variables. Esto se llama interpretación geométrica. O sea, quiero ver ese mismo gráfico o parecido, pero con una función de dos variables, ¿no? Entonces, vamos a ver si sale. A ver, fíjense que yo cuando recién hice ADA hice un gráfico muy parecido a los incrementos. Así que acá voy a hacer un gráfico muy parecido a lo que hicimos recién. Supongamos bueno, ahí. ¿Ah? Esto es eje X, eje Y y eje Z. Bueno, supongamos, yo tengo un punto genérico. Ese punto X estaba dado, voy a tomar
un X por acá y un Y por ahí. ¿Ah? Con lo cual va a quedar algo así, a ver. Ese es por ahí. Ese es por allá. Y ahí tengo el puntito XY. ¿Ah? Esos dos planos, el plano X y el plano, o sea, X igual a ese valor, Y igual a ese valor, me da más o menos. Para. Confío fiero ahí. Por ahí. El corte de esos planos me da acá una curva que hace algo así. Y acá me da una curva que es más o menos así. Más o menos, ¿sí? Entonces, ese punto en el dominio, en el plano, tiene como imagen ese puntito que está allá. O sea, hasta ahí el gráfico es muy parecido a lo que hicimos recién. ¿Ah? Bueno, a ver. Lo que voy a hacer ahora es plantear alguna de las dos derivadas. ¿Sí? Supongamos que plantee, o vamos a plantear las dos, pero me va a ser un poquito más fácil plantear cómo sería la derivada de z con respecto a y. ¿Sí? Esa es la que quiero plantear acá. Esa derivada sale de que si yo, que el incremento que yo estoy usando es el incremento para y. O sea que a la y que estaba ahí, la voy a mover, le voy a dar un incremento. Entonces, esa y se va a pasar hasta por acá, supongamos. Y acá tengo y más delta y. Tengo un nuevo plano ahí. Viene en perspectiva, así que es difícil. Eso no me gusta. Un poquito más vertical para acá. Bueno, más o menos. ¿Sí? Me sigue más o menos, ¿no? Sí, profe, bien. Ahora, ese nuevo plano, o sea, el plano I que estaba ahí. Ese plano ese que estaba ahí. Se me viene por este lado y me cruza a la superficie esta en una curva que es más o menos así. ¿Sí? ¿Por qué es así media rara? Porque la imagen del nuevo punto que está acá es ese que está ahí. ¿Ah? Acá yo no lo voy a marcar, pero si yo uniera de acá para allá a la izquierda, 90 grados, ese es el delta z con respecto a y, que es lo que hicimos recién. ¿Ah? Ahora miren, ese punto que estaba acá se me movió hasta por ahí. ¿Ah? A ese punto le puedo llamar A, y a este punto le puedo llamar B. O sea, me gusta allá. Yo puedo trazar entre el punto A y el punto B una recta, porque tengo dos puntos, ¿sí? Esa recta sería una recta secante. ¿Ah? Una recta secante que va a ser algo así, a ver. Bueno, a ver ahí. ¿Ah? Esto es recta secante. Esa recta secante forma un ángulo acá abajo, ¿sí? Contra el eje de la Y. O, fíjense, para no nos confundamos esa recta, es una recta que está en el espacio. ¿Ah? Es una recta que está en el espacio, pero no está en el plano ZI, no está en el plano de la pared, sino que está un poquito más adelante. Está en el plano este que está acá con X. O sea que el ángulo lo tengo que marcar acá. Esto sigue por acá.
¿Sí? Esa recta no cruza al eje de las guías de abajo, sino que ahí tengo el ángulo. ¿Me sigue, no? Sí, profe. O sea, es medio raro, digamos, ¿no? Ese mismo ángulo lo puedo ver allá afuera de un triángulo rectángulo, ¿ah? Pero no importa, es el ángulo que está ahí. Ahora, si yo doy el mismo jueguito que hicimos allá, ¿cuál es la idea? Delta I tiende a 0. Acá yo lo hice grande, pero delta I tiende a hacerse 0. Cuando delta I tiende a hacerse 0, el punto B tiende al punto A, y entonces, a medida que se va acercando, el punto B se va acercando, la recta secante, esa que está ahí, se va poniendo un poquito más acostada, en este caso, un poquito más horizontal, y en el límite, cuando el punto B llega al punto A, tiende al punto A, o cuando este tiende a 0, la secante se transforma en tangente. O sea, va a pasar por ahí una recta tangente que va a ser algo así. A ver. Bueno, más o menos ahí. ¿Ah? Que le dicen verde. Esa recta, que ahora es recta, la que está en verde es recta tangente, forma acá un ángulo que es beta. ¿Y cuánto vale beta? Y bueno, es lo mismo que está allá, o sea, la tangente de beta va a ser la derivada de z evaluada en el punto. En este caso, el punto genérico, que es xy. O sea, el concepto es el mismo, lo que yo estoy calculando es la tangente del ángulo que forma la recta tangente a la función en ese punto, con la única particularidad, como que estoy ahora en el espacio, que una de las variables no se movió. Yo solamente cambié, en este caso ahí. ¿Ah? O sea, esa recta está en un plano x constante. X vale lo que valga el x. ¿Sí, más o menos? Profe, Sí. y en caso de hacerlo con X, ¿sería lo mismo? Sí, miren, yo lo voy a hacer con X. Entiendo que ese gráfico ahora más o menos lo ven. Ahora cuando haga con X en este mismo se complica todo porque se me meten las líneas, pero fíjense. Es la misma historia, a ver. Ahora digo no, me vuelvo acá. Me vuelvo donde estaba ahí, ¿sí? Voy a dejarla ahí donde estaba, o sea, no lo voy a mover de ahí, pero voy a mover la X. La X, supongamos que la traiga por acá, ¿sí? O sea que ese puntito que está acá ahora es X más delta X, ¿ah? Con lo cual ahora tengo un plano por acá más o menos, ¿sí? O sea, el plano SX se me adelantó un poquito, ¿ah? Con lo cual voy a tener una nueva curva de intersección entre la esfera esa, o el pedazo de esfera, y ese nuevo plano, que va a quedar uniendo este punto con ese punto, o sea, hacia algo así, más o menos, ¿sí? Este nuevo punto, porque X estaba ahí estaba yo, ¿no? Incrementé X y me vine hasta acá. Tiene como imagen ese que está ahí. Esa diferencia que está en perspectiva, ¿sí? De acá hasta ahí es el delta de z con respecto a X. ¿Ah? Este puntito nuevo es el puntito B. Me olvido de este B, ahora tengo un B allá. Entre el A y el B pasa una recta secante, que no lo voy a verificar porque se complica acá, ¿no? Pero es una recta secante que está en perspectiva, o sea, viene como para el frente y para atrás. ¿En dónde va a estar esa recta? Va a estar en el plano Y constante, uniendo los puntos A y B. Ahora, si al delta X lo hago cada vez más chiquitito, el punto B tiende al punto A, y esa recta secante que yo no dibujé, que está en perspectiva, se me va a transformar en una recta tangente, que va a ser más o menos ahí. Esa sería también una recta tangente, porque, a ver, fíjense que en ese punto A, que es una superficie, yo tengo infinitas rectas tangentes. Imagínense, no sé, se paran una esfera,
tengo un montón de rectas tangentes. De hecho, tengo un plano tangente. Es un tema que tengo que ir más adelante, pero en un punto en la superficie yo tengo un plano tangente. Ese plano tangente está formado por todas las rectas tangentes, en cualquier dirección, ¿no? Yo acá estoy viendo solamente dos, la que se mueve en dirección de las Y y que se mueve en dirección de las X. ¿Ah? Y acá pasa lo mismo, esa recta tangente, sí, ¿Y ahí los ángulos se formarían con el eje Y o con Z? no. Y El beta y el alfa. este ahora se forma acá, ¿sí? Esa. Y acá voy a tener el beta, o le voy a poner gamma, para poner la letra. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculo gamma? Tangente de gamma va a ser la derivada de z con respecto a x. Porque ahora me moví en dirección del eje de las x y no en dirección del eje de las y. ¿Me sabéis más o menos? Sí, sí. Ahora, un poquito recién me preguntaron, sí, bueno, pero yo estoy viendo dos rectas tangentes, ¿ah? Podría calcular, si quisiera o si pudiera, no sé, otra dirección. ¿Ah? ¿Por qué tengo que ir en la dirección de las y o en la dirección de las x? Y esa pregunta es cierta y lo vamos a ver un poquito más adelante. O sea, yo más adelante voy a decir, bueno, ¿qué pasa si en vez de moverme o para allá o para acá, me muevo, no sé, a 45 grados? ¿Ah? Pero eso viene más adelante. ¿Vamos con eso más o menos? ¿Vamos con eso? Sí, profe. Sí, profe. Rebobinando un poquito como para dar una definición. O sea, ¿qué representa la derivada de una función? Valor en un punto es lo mismo que análisis 1, es la tangente del ángulo, ¿sí? ¿Que forma quién? La recta tangente a la función en ese punto, con la única particularidad que si yo estoy haciendo derivada parcial con respecto a x, la recta que estoy viendo es una recta que se mueve en un plano y constante, porque la y no varía, varía la x. ¿Ah? Mientras que si hago la otra, es lo mismo, pero voy a tener una recta tangente que se mueve en la dirección del eje de las y, en un plano x constante. Por eso cuando ustedes empezaron con Paola a hacer ejercicio, digamos, desde el punto de vista operativo, derivada, es sencillo, cuesta un poquito agarrar la mano al principio, pero ustedes toman a la x o a la y como constante. Varían solamente la que están derivando. O sea, yendo un poquito más a los ejercicios, ¿no? Yo entiendo que con Paola están haciendo esto, pero yo tengo así, no sé, z igual a, no sé, x al cuadrado por e a la... Bueno, para hacer algo fácil primero, ¿no? Esa función, ¿ah? Si yo quiero calcular la derivada de z con respecto de x, ¿ah? Yo tengo que ver que todo lo que sea y es una constante, porque no se modifica y. Me muevo con x nomás. Entonces, en este caso es muy sencillo. La derivada de x al cuadrado es 2x por... Esto es una constante para esa derivada, ¿sí? Mientras que si yo calculo la derivada con respecto a y, x al cuadrado es una constante, y e a la y, o sea, acá tengo y es variable, va a ser 3y cuadrado por e a la y cubo, ¿sí? Porque es e a la u, es u' por e a la u. Más allá que después ustedes seguramente esto lo van a complicar mucho más, o sea, van a hacer ejercicios un poco más rebuscados, pero la idea es esa. ¿Tú ves con eso? No, profe. Con Pablo empezaron a hacer ejercicios de eso, ¿no? Más que Sí, están sí. haciendo ese ejercicio, ¿no? Sí, profe, en la guía que hay en el aula virtual hay hasta de 3 variables ya. Creo que a partir del 2 por ahí. Sí, después del otro más variable es el mismo concepto, ¿no? Y es cierto que si yo agrego una variable más, pierdo la interpretación geométrica, porque si tengo 3 variables, no tengo gráfica en el espacio, sino que me fui a otra dimensión, pero el concepto de derivada lo podría aplicar y hasta podría decir, bueno, la derivada de una función de 3 variables también va a ser la tangente del ángulo que forme la recta, o sea, puedo decir que hay una recta, nada más que una recta que está en otras dimensiones. ¿No? No lo puedo graficar, pero me fui a más dimensiones.
¿Dudas con eso? No, profe, se entiende. Bueno. Avanza un poquito más, así digamos algo y terminamos porque sucesivas. Voy a borrar acá. Borra acá. Profe, Así le perdón dejo que lo a Paola. interrumpa. ¿Qué? Perdón que lo interrumpa. Entonces, Dime. una duda. Las mismas condiciones que utilizamos de derivabilidad en análisis 1 para una función también son las mismas para dos funciones. Sí. Ahí no te entendí una cosa, pero si voy al práctico, las mismas reglas, o sea, las mismas fórmulas, todo lo que hicieron para derivar, son las mismas. Por eso acá podemos ir mucho más rápido, porque ustedes en análisis 1 probablemente le dedicaron 2 o 3 clases a demostrar la formulita de la tabla, ¿sí? Seno, coseno, logaritmo, cociente, acá es lo mismo, se usan todas. Porque yo en realidad estoy derivando como si fuera una función de una sola variable, porque tengo todas las otras como constantes. ¿Es ahí? Claro. Sin embargo, vos dijiste una palabra complicada, que lo tenemos que ver un poquito más adelante, que es derivabilidad, y a diferencia de análisis 1, no sé si ustedes vieron derivabilidad. En mi curso, por lo menos, sí nos enseñaron las condiciones que debía Eran, haber. eran 3 condiciones. Bueno, sí, acá esto se va a complicar un poco más adelante, porque acá va a aparecer la condición de derivabilidad y diferenciabilidad. Se empieza a confundir un poquito ahí, pero sí. Pero, por ejemplo, Profe, lo práctico es, las reglitas de derivación son las mismas. ¿Ah? profe, en algún momento vamos a ver eso, que son los ángulos nulos, esas cosas, porque vimos eso con Paola y no quedó muy claro, por lo menos a mí. ¿Qué No son los entiendo de dónde qué? sale. Nulo uno, nulo 2, no sé a qué se refieren con eso. Tú tampoco entendí, o sea, ¿a qué se refiere con ángulos nulos? Ángulos nulos. Eso. Ajá, profe, en el práctica empezamos con derivada direccional. Claro, y cuando teníamos que sacar el máximo mínimo, utilizaba los conceptos de nulo uno, nulo 2. Pero, o sea, derivada direccional viene un poquito más adelante. Claro, nosotros empezamos con eso primero. Lo vimos ayer, eso, derivadas direccionales. Bueno, no, nosotros para derivada direccional nos falta un montón. Todavía en el práctico, por ejemplo, derivadas parciales y sucesivas no vimos. Pero para ver para ver derivada direccional tienen que haber hecho antes primero derivada parcial. Porque la idea es que, tú después le preguntas para ahora, pero uno primero, ustedes van a empezar a aprender, o deben aprender a derivar en forma parcial, para tomar práctica, y lo que vamos a hacer ahora, casi hasta el primer parcial, es explotar eso en un montón de otras cosas, ¿no? Porque para hacer derivada direccional, o sea, ver un gradiente, todas esas cosas, necesito bien el tema de derivada parcial. Bueno, lo hicimos todo en 3 ejercicios. Sí, por ahí no me parece mal. Recién ahí cuando hicimos el gráfico, apareció un poquito el concepto de derivada direccional, o sea, la derivada en otra dirección que no sea ni el eje de las X ni el eje de las Y. ¿Ah? Porque las dos derivadas parciales, si se fijan, son dos derivadas en dos direcciones bastante estándares, en el sentido que tengo el eje de las X y el eje de las Y. Pero termina siendo arbitrario, yo quiero derivar en otra dirección y ahí aparece la derivada direccional. Pero es un tema más adelante, por eso me llama la atención. O sea, eso lo vamos a ver. A mí también ayer me llamó la atención porque nunca había escuchado hablar de esos términos. Claro, sí. No me parece malo que Julia ponga, che, y si quiero tener una dirección, ¿cómo se haría? ¿Cómo se haría? Pero hay que verlo más adelante. Usted tiene que agarrar mucho más práctica y cancha en derivar, para que le salga, porque cuesta un poquito a veces. Porque si supongo así, ¿no? No sé si habrán hecho. Esa función, eje a la y. ¿Ah? ¿Cómo serían sus derivadas parciales? ¿Cuál sería esa, por ejemplo? ¿No sería x sub 0?
¿Ah? No guarda. por X. Y X menos Y menos 1. Claro. Esa es más o menos fácil. O sea, cuesta un poquito darse cuenta, bueno, si yo estoy derivando con respecto a X es variable, Y es una constante. Entonces sería X a la N, y la derivada de X a la N es N por X a la N menos 1. Y en cambio, si hago la derivada con respecto a Y, o sea, estoy diciendo, yo para derivar esto, apliqué lo que en la tabla dice así, X a la N, su derivada es N por X a la N menos 1. Esa sería la fórmula que lo apliqué. ¿Ah? Ahora, si derivo con respecto a Y, ¿qué formulita tendría que aplicar? Y bueno, ahora yo tendría que ver en la tabla la que dice A a la X. Porque tengo una constante, X es una constante para esta derivada, elevado a una variable. Y si se fijan en la tabla, la derivada de A a la X es A a la X por el logaritmo natural de A. ¿Ah? Entonces, si ahora lo aplico al ejercicio, me queda X a la Y por el logaritmo natural de X. O sea, si se fijan, no es muy difícil, pero por ahí cuesta un poquito. Digo, che, tengo dos variables X y Y, pero en realidad una es constante y la otra no, digamos, me siguen, ¿no? Sí, profe. Bueno, yo le pregunto a Paola, pero la idea es que yo sigo como generalmente se da, ¿no? Fíjense, nosotros vamos a ver sucesiva, después viene diferencial, plano tangente, derivación función compuesta, derivación función implícita, y después de eso viene direccional. ¿Ah? Eventualmente direccional puedo traerlo antes de compuesta e implícita, pero así como si, digamos, de hecho si tiene el apunte, yo sigo ese mismo orden en general. Vamos con sucesiva. A ver si yo le digo a Paola que pueda avanzar con sucesiva. ¿Por qué sucesiva? Porque sucesiva me permite practicar mucho más eso todavía. ¿Ah? O sea, está bueno para verlo junto con derivada parcial, porque es lo mismo y un poquito más. Hay un teorema que vamos a ver, no vamos a dejarlo ahora porque se nos hace tarde, pero sí quiero dejar planteo que quiero hacer con sucesivas. ¿Cuál es la idea de sucesivas? Yo tengo una función de dos variables, supongamos. ¿Ah? Si se acuerdan, análisis 1, ustedes vieron derivada. Y después cuando fueron a extremos, máximo, mínimo, qué sé yo, empezaron a usar derivada segunda, derivada tercera, y etc. ¿Qué es esto? Derivadas sucesivas o derivadas de orden superior, pero se me complica un poco, porque si yo tengo una función de dos variables, puedo calcular la derivada parcial con respecto a X y la derivada parcial con respecto a Y. O sea, tengo dos derivadas primeras. ¿Ah? Usando la otra notación, es así, y acá lo voy a empezar a usar las dos porque quiero ver algo. ¿Ah? Ahora, la derivada de una función es otra función. Y la puedo derivar de nuevo. Ahora, esta función también es de dos variables. Entonces puedo, de acá, saco dos derivadas más. ¿Me sigue, no? ¿Me sigue? Sí, profe. Sí, sí lo O sea, se me entiendo. va armando un arbolito mucho más largo que análisis 1, porque análisis 1 tenía una derivada primera y una derivada segunda. Ahora, o sea, ¿qué quiero decir? Si yo la derivada primera con respecto de X la vuelvo a derivar con respecto de X, obtengo una derivada segunda con respecto a X dos veces. Se dice así. En la otra notación es así, derivada segunda de Z con respecto a X dos veces. Fíjense, el exponente de allá arriba va sobre el simbolito de derivada y el de abajo va sobre la variable. ¿Ah? Ahora, a esa derivada primera con respecto de X la puedo derivar con respecto de Y. Y voy a obtener una derivada que hice primero con respecto de X y después con respecto de Y. En la otra notación es así, derivada segunda de Z con respecto a X y con respecto a Y. Las notaciones son al revés, o sea, son diferentes en el sentido que, fíjense, la primera notación se lee de izquierda a derecha. Esto me dice, es una función Z que la derivé una vez con X
y después con y. Esta otra notación se lee al revés. Primero con x, después con y. Esta notación parece rara, pero tiene una ventaja que lo vamos a ver ahora. O tiene algo. Bueno, completo el cuadrito, después voy a poner unas cosas más. Ahora me vengo acá. A la derivada con respecto de y, ¿sí? La puedo derivar de nuevo con respecto de y. Entonces me queda derivada segunda con respecto de y dos veces. En la otra notación es derivada segunda de z con respecto a y dos veces. Y a la derivada primera con respecto de x, de z con respecto a y, la puedo derivar con respecto de x. Entonces voy a tener una derivada segunda que ya estaba derivada con respecto de y que la derivé ahora con respecto de x. Derivada segunda de z con respecto de, ya estaba con respecto de y ahora la derivé con respecto de x. O sea, tengo dos derivadas primeras, cuatro derivadas segundas. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Ahora miren, esas flechitas que yo puse ahí, quisiera meter ahí algo que me diga, bueno, ese caminito, ¿qué fue? Es como que derivé con respecto de x. Como yo no puedo poner, o digamos, no se usa, tú no puedo decir, a ver si me siguen con esto, que voy a inventar algo que no existe, ¿no? O sea, estoy diciendo que esa flechita es derivar con respecto de x. Y esta flechita es derivar con respecto de y. Por eso puse un prima con y. Esa notación que la acabo de inventar no existe, ¿eh? Pero sí existe esto. Eso que está ahí, ¿sí? Significa, voy a derivar, lo que me pongas al lado, voy a derivar, aquí en la z, con respecto de x, o voy a derivar con respecto de y. ¿Tá? Eso se llama operador diferencial. Significa, a lo que me pongas acá lo voy a derivar. Con respecto a x, con respecto a y. Y si sigo esa misma lógica, digo, bueno, a ver, esta flechita de acá también es, voy a volver a derivar con respecto de x, voy a volver a derivar con respecto de y. Voy a volver a derivar con respecto de x y voy a volver a derivar con respecto de y. O sea, esto solo no significa nada, significa a lo que usted le voy a derivar. ¿Ah? Por eso, esa otra notación, que por ahí confunde por qué se pone al revés, es porque, miren, hago así, fíjense. Yo tengo una función z. ¿Ah? Está solita, y la pongo así entre un corchete por los dos. La voy a derivar con respecto de x, significa eso lo quiero derivar. Entonces, ¿qué me queda? Bueno, me queda la derivada de z con respecto de x. ¿Ah? Ahora, supongamos que a esa derivada de z con respecto de x es una nueva función. Yo le quiero ahora derivar con respecto de y. ¿Y qué me va a quedar? Y bueno, me va a quedar la derivada segunda de z, que ya estaba derivado una vez con respecto de x, y que ahora lo derivo con respecto de y. Por eso la notación queda al revés. O sea, queda como, en vez de leerlo de izquierda a derecha, lo leo de derecha a izquierda. Primero con x, después con y. ¿Me siguen? Ahí me perdí, profe. ¿En dónde? Eso último. ¿Ya? Sí. O sea, yo digo, tengo una función z. Le agrego esto, entonces, ¿qué quiero hacer? Derivar ese corchete, que es z, con respecto a x. Obtengo eso. Terminó. Ahora esto es una nueva función. ¿Sí? Lo quiero derivar con respecto de y. Le voy a aplicar. Esto indica operación de derivación. Significa, a lo que tengo ahí, lo quiero derivar respecto a quién. A eso. Ahí. La otra notación, esa de apóstrofo, no tengo forma, no hay una notación para indicar esta operación. En cambio, este sí, esto es un operador de derivación. Si a esto lo quiero derivar, y bueno, ¿qué va a quedar? Lo que tenía, y se le agrega el respecto a y. Esta es la segunda derivación. Por eso queda de derecha a izquierda, se lee al revés. Esto significa una derivada que ya estaba hecha con respecto a x,
y que ahora la acabo de derivar con respecto de y. Por eso se lee al revés de esa notación. Esta notación parece un poco más complicada, pero se usa también. Entonces, nosotros vamos a ir viendo dónde nos conviene usar una o la otra. ¿Ah? ¿Es ahí? Sí, profe. Bueno, al margen de todo eso, y ahora me voy a decir parquísimo todo esto, pero hay un teorema, que lo vamos a ver la que viene, porque se va a estar ahora, que demuestra que estas dos derivadas son iguales. O sea, la conclusión es que el orden de derivación no importa. O sea, si yo derivo primero con respecto a x y después con respecto a y, me da algo. Si derivo primero con respecto a y y después con respecto a x, me da algo. Esos dos van a ser iguales. O sea, no importa el orden de derivación mientras tenga las mismas cantidades de derivadas con las variables, ¿no? Entonces, en definitiva, yo tengo 4 derivadas segundas, que en definitiva son 3, porque tengo esta es una sola, y esta es otra. ¿Sí? Sí, profe. Y acá bien, como para completar un paso más, esto lo puedo extender todo lo que yo quiera. Ahora puedo decir, bueno, a ver, ¿qué pasa si vuelvo? Lo hice en azul, vamos a decir en azul. ¿Qué pasa si vuelvo a derivar respecto de x? O vuelvo a derivar respecto de y. Y bueno, voy a obtener una derivada tercera con respecto a x 3 veces, que va a ser derivada tercera de z con respecto a x 3 veces, o una derivada tercera que ya fue derivado 2 veces con respecto a x y ahora con respecto a y. Esto es derivada tercera de z que ya había sido derivado 2 veces con respecto de x y ahora es una vez con respecto de y. Bueno, y así puedo seguir ampliando todo esto, ¿no? O sea, puedo tomar esta. La idea es que ustedes después se hagan la idea de cómo hago esto, ¿no? De x, y, parece que es muy chiquitito, ¿eh? Y bueno, ¿qué voy a tener? Derivada tercera. Ya había sido derivado una vez con x, una vez con y ahora es otra vez con x. O sea, derivada tercera de z, que ya había sido derivado una vez con x, una vez con y una vez con x ahora. O derivada tercera de ya había sido una vez con x, una vez con y ahora es de nuevo otra vez con y. O sea, derivada tercera de z, que ya había sido derivado una vez con x. Acá lo puedo simplificar un poquito. Una vez con y lo vuelvo a derivar con respecto a y. O sea, así. Si bien todas esas notaciones me indican exactamente cómo fue la derivación, ¿sí? Yo puedo ver que, por ejemplo, lo voy a hacer en verde, esta derivada va a ser igual a esta otra, porque esta tengo 2 veces con x y una vez con y. Y acá tengo 2 veces con x y una sola vez con y. O sea, estas dos van a ser iguales. ¿Sí, más o menos? Sí. Esa última parte no entendí, profe. ¿Podría volver a explicarla? Sí. Lo que dijimos recién, y es un teorema que tenemos que ver, pero dice que no importa el orden de derivación, sino la cantidad de veces que derivo con respecto a cada variable, ¿no? Entonces me fijo. Esta derivada tiene 2 veces con respecto a x y una vez con respecto a y. Y esta de acá, más allá que el orden fue diferente, tiene 2 veces con respecto a x y una sola vez con respecto a y. Es igual. El orden fue diferente, pero son iguales. O sea, el resultado da lo mismo. ¿Está ahí? Ahí entendí, gracias, profe. De hecho, a ver, como para que terminemos así hoy, ¿no? Fíjense, no sé. Seno de x menos y
Bueno, supongamos eso, bien sencillo, para no ser tan largo, ¿no? Esa función tiene dos variables. Si yo calculo las primeras derivadas parciales, me queda derivada respecto de x, coseno de x menos y. Porque le debe ser un coseno. ¿Ah? Derivada con respecto a y es casi lo mismo, pero se complica un poquito porque ahora mi variable es y. ¿Ah? Entonces, coseno de x menos y, recuerden cómo es la derivada de seno, ¿no? Es coseno de u por u'. Acá yo no lo puse, pero cuando yo derivo esto con respecto de x me queda 1, por eso ni lo puse. Claro, Pero con en este respecto a y caso, te queda menos 1. claro, en este caso, cuando yo derivo seno de u, me queda coseno de u por la derivada de lo que está acá adentro. Y la derivada de lo que está acá adentro, y es mi variable, me aparece un menos 1. ¿Ah? Esas son las dos derivadas primeras. Y acá lo que voy a hacer es calcular las otras 4. 1, 2, 3, 4, y vamos a ver que estas dos van a ser iguales. ¿Ah? Fíjense. Voy a hacer derivada segunda con respecto a x 2 veces. ¿Qué significa? Tengo que tomar la que ya estaba con respecto a x y volverla a derivar con respecto a x. La derivada de coseno es menos seno. Y ahí terminó esa. ¿Ah? Voy a hacer la otra derivada segunda que no es cruzada. Estas derivadas se llaman derivadas cruzadas, porque estoy como cruzando variables. ¿Ah? Estas no son cruzadas. Con respecto a y, 2 veces. O sea, tengo que tomar la derivada con respecto a y volver la derivada con respecto a y. Me va a quedar. A ver. Bueno, lo pongo y después corrijo. La derivada de coseno es menos coseno de x menos y. ¿Sí? Pero ya tenía un signo menos que se me hace más. Pero. Seno. No es menos seno. Sí, puse seno ahí. Pero me aparece otro signo menos por la derivada de eso. ¿Sí, no? O sea, derivada de coseno es menos seno. Que con ese signo menos se me hace más. Pero al derivar de nuevo esto que está acá adentro, me queda un menos nuevo. ¿Es ahí? Sí, profe, pero acá te quedaron iguales esas dos funciones. Sí, acá, bueno, sí, de casualidad. No, no siempre así, ¿no? Estas dos, por el ejercicio, ¿no? No tienen por qué ser iguales. Acá de casualidad me dieron iguales. Ahora, lo que sí me tienen que dar iguales son las cruzadas. Fíjense, si yo derivo xy, ¿qué significa esta? A la que ya había derivado con respecto a x, la voy a derivar con respecto a y. O sea, a esta la voy a derivar ahora con respecto a y. La derivada de coseno es menos seno de x menos y por la derivada de lo que está acá adentro, que es menos 1. O sea, me queda positivo. ¿Ah? Y la otra derivada cruzada, ¿sí?, va a ser primero con y, después con x. O sea, tengo que tomar ahora esta y derivarla con respecto de x. La derivada de coseno es menos seno, ¿sí?, por un signo menos 1 que tenía ahí, y cuando derive el argumento me aparece otro signo menos 1. ¿O no? Estoy dando con respecto a x. Acá no. No te queda ese menos 1 porque No, porque acá estoy derivando con respecto a x. Y la derivada de eso me da 1. Entonces, claro, este claro. va con este va con ese, y quedan los dos positivos. O sea, estas dos sí tienen que dar iguales. Estas dos no necesariamente tienen que ser iguales, ¿no? Acá justo me dieron iguales. Pero eso por el ejercicio fue sencillo, ¿no? ¿Estamos con esto más o menos? Sí, profe. Bueno, y después, bueno, acá lo corté el arbolito ahí, pero puedo hacer la cuarta, quinta, sexta, y se van haciendo cada vez más derivadas, ¿no? ¿Dudas con eso? ¿Dudas? No, profe. ¿No? Yo tengo una duda, Bueno, profe. dime. En el PDF que subió usted a la UV, aparecen derivadas de orden superior y ahí está todo el desarrollo que usted hizo.
¿Son las mismas Sí. que las derivadas sucesivas? Claro, es lo mismo, derivadas sucesivas o derivadas de orden superior. Perfecto, Es gracias. lo mismo. En el apunte de Mondor creo que le llaman sucesivas y en algunos libros de orden superior. La idea es que practiquen. Cuando yo le pregunté a Paola, pero Paola, digamos, lo que debería hacer es hacerlos practicar esto. ¿Estamos? Perfecto, profe. Bueno, nos vemos. Buen fin de. Igualmente, profe. Gracias, profe, Chao. igual. Chao, profe, Chao, gracias. profe. Chao, profe, Nos muchas vemos. gracias. profe, muchas gracias. Que anden bien. No, profe, Chao, profe. gracias. Muchas gracias. Éxitos.